Sí, demano, sisplau, silenci i el transcurs del debat perquè totes aquestes forces polítiques comparteixen uns valors que en qualsevol cas podríem compartir la gran majoria. El 2%, el 90% però s'une, no? I el 10% però separa, que és el mateix que faria cadascú. Per endavant, senyor Pérez, sisplau, li torno... No me contarás. No, li torno a donar el temps. 100.000 segons. Bueno, simplemente porque este es un ejemplo de pluralidad política que es muy interesante y muy necesario en nuestra sociedad, en concreto el tema de migración. Nosotros en el 2006 teníamos un programa electoral con un cartel que decía: no nos importan las personas, no nos importa, perdón, solo nos importan las personas, no nos importa dónde naciste. No ha sido un buen inicio. No nos importa la lengua que hablas, nos importas tú, porque desde luego cuando hablamos de ciudadanía, esta no es una condición administrativa, es un hecho de las personas por compartir un espacio público. Por lo tanto, si la política tiene que ser un ejercicio de responsabilidad permanente, pocos temas de la inmigración tienen que ejercitarse continuamente. Los principios de Ciudadanos sobre el tema de la migración. Primero, no podemos silenciar un debate para no dejarlo en manos de aquellos que lo instrumentalizan electoralmente. La peor forma, el antídoto contra la xenofobia, es no dejarle en manos de aquellos que hacen uso de la inmigración ilegítimo para captar votos. Por lo tanto, de los problemas derivados de la inmigración y de sus virtudes hay que hablar políticamente. Segundo, la responsabilidad de la política no es crear problemas, es solucionarlos. Por lo tanto, ante todos aquellos problemas derivados de la inmigración, la política tiene que plantear soluciones. Y después, que para gestionar el tema de inmigración se tienen que tener dos principios básicos, que es la responsabilidad y el rigor. En cuanto a puntos concretos, primero, el control y la regulación. El control de los flujos de inmigración tiene que estar en manos de la Unión Europea. Realmente estamos en un mundo global donde los flujos migratorios no entienden de fronteras, entienden de espacios, de prosperidad, y la Unión Europea tiene que ser aquella que controle los flujos migratorios. Segundo, la integración no es asimilación. La integración se tiene que fundamentar exclusivamente en el respeto de la legalidad, el respeto del marco constitucional, no una asimilación cultural. Tercero, hay que valorar sus contribuciones. La inmigración nos ha permitido el crecimiento económico y tiene que ser un factor de crecimiento a futuro. La participación política, los inmigrantes tienen que tener el derecho de participar políticamente, sobre todo a nivel municipal. Y tercero, la convivencia. La convivencia y los problemas de ellas derivados se fundamentan gracias. No está representado aquí un partido que ha hecho de la inmigración bandera, que es Plataforma por Cataluña. La única forma de evitar que partidos como este capitalicen una sensación que existe en los barrios, que es de competencia por los recursos públicos. La crisis ha catalizado una situación que, bien es cierto, que Cataluña había sido capaz de incorporar más de 1 millón de personas en los últimos años sin conflicto social, pero la crisis puede catalizar una situación de conflicto por el acceso a los recursos públicos limitados. La mejor manera, aumentando los recursos públicos, dimensionándolos en función de la población real existente y estableciendo políticas que desde la responsabilidad, repito esta palabra, la responsabilidad a la hora de acercarse al fenómeno y los problemas derivados, intente evitar que nadie capitalice la inmigración como una forma de crecimiento político. Ese es el gran reto que tiene la política catalana en el presente y en el futuro. Evitar que nadie utilice la inmigración para consolidar un movimiento ultraderecha que puede ser letal para los intereses del conjunto de la sociedad, especialmente para los inmigrantes. El legado del tripartito es terrorífico. Son 600.000 parados, más de 75.000 empresas destruidas en estos últimos 4 años, más de 35.000 familias que han perdido su vivienda, 35.000 familias que han perdido su casa, más de 1 millón de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Esos son datos objetivos de una pésima gestión. Una pésima gestión porque, desgraciadamente, en Cataluña el primer problema de los ciudadanos, que es la economía, es el trabajo, es su futuro personal, no ha sido el primer problema de la clase política ni de la gestión de los recursos públicos durante 7 años. Desgraciadamente, probablemente durante los últimos 30. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer es que el principal problema de los ciudadanos sea el principal problema de la clase política, y su resolución y el trabajo para intentar mitigar los efectos de la crisis sobre los ciudadanos sea el eje y el centro y el elemento rector de la política. Evidentemente, las claves para salir de la crisis están claras y son casi por todos conocidas y asumidas. Un modelo productivo donde la productividad más la competitividad más la excelencia es en el eje rector del mismo.
definir por fin una política industrial a futuro de nuestra comunidad. La industria ha sido el eje vertebrador de nuestra prosperidad y desgraciadamente en los últimos 30 años hemos pasado de ser el motor económico de España y uno de los motores económicos del conjunto de la Unión Europea a dejar de serlo. Es imprescindible la internacionalización de nuestras empresas para ser capaces de competir en el mundo global. Y tenemos que tener un modelo productivo más eficiente, de mayor valor añadido y sobre todo de mayor productividad para ser más competitivos. Rápidamente, tenemos que ser capaces entre todos de darnos cuenta que a corto plazo lo que tenemos que conseguir es mayor liquidez de las empresas para que dejen de cerrar empresas, porque el trabajo solo lo crean las empresas, no las administraciones. Lo crean las empresas y las administraciones generan un marco favorable para el crecimiento de las empresas, para su creación y sobre todo para su viabilidad. Llega el temps. En la democracia en Europa en los próximos años hay una que está clarísima, que es la xenofobia, pero hay dos otras que parecen no estarlo tanto. Una que es la demagogia y otra el populismo. Cuando en una sociedad contemporánea uno habla de territorialización fiscal, habla de robo y de expolio, me parece la cosa más reaccionaria, antimoderna y antijusticia social que uno puede escuchar. Cualquier ideología tiene que fundamentarse en conceptos claros, pero cuestionar una cosa como la solidaridad interterritorial en los impuestos y la redistribución que hace cualquier administración de los mismos simplemente es puro populismo y pura demagogia. La justicia social es un principio de cualquier administración, de cualquiera, y la justicia social se fundamenta en la redistribución de los impuestos. Los impuestos no los pagan los territorios, sino los ciudadanos. Y sería bueno que ese principio, con independencia de la inscripción identitaria que uno tuviese, no lo perdiese nunca como eje rector de uno mismo, de cada persona respecto a la otra. Sí, pero han pasado 30 años desde la aprobación del Estatuto del 79, 31 ya, y no tenemos una ley electoral propia. La pregunta que nos tenemos que formular es aquella que se hacen los romanos: cui prodest, ¿quién beneficia? Pues la convergencia, por eso no la tenemos, evidentemente. ¿Qué proponemos desde Ciudadanos? Proponemos, en primer lugar, un sistema de listas abiertas y desbloqueadas, para empezar, para que los ciudadanos puedan escoger directamente a sus representantes. La proporcionalidad absoluta entre votos recibidos y escaños, es decir, todos los votos tienen que valer lo mismo. La proporcionalidad territorialmente no tiene que significar sobre-representación, es decir, tanto Lleida como Tarragona como Girona tendrían representación, en el caso de que mantuviéramos la circunscripción provincial, pero tenían la que le corresponde por población. Después lo que proponemos es una limitación de los mandatos de la Presidencia de la Generalitat a 2 legislaturas. Proponemos también una limitación de gasto electoral. Nosotros propusimos, antes de iniciativa, pero nos pareció formidable que se sumase a la misma, el envío de papeleta única. No es verdad. Bueno, ciertamente un envío de papeleta única, porque es cierto que había un ahorro de 5 millones de euros. Y también proponemos una reducción en el gasto electoral del 50%, del 0,37 euros por ciudadano a 0,18. Es perfectamente asumible. También que todas las donaciones que reciban los partidos políticos sean conocidas públicamente. Hay un registro público de donaciones. Y también que para garantizar la pluralidad y la transparencia informativa en el proceso electoral se eliminen los bloques electorales en los medios de comunicación públicos. Creemos que si fuésemos capaces entre todos de construir una ley electoral que acercase a los representantes y a los representados y si añadiese transparencia a nuestro sistema democrático y proporcionalidad, conseguiríamos intentar reducir un poco la desafección política que existe entre ciudadanos y partidos políticos. Nosotros escogemos todos nuestros representantes en listas en elecciones primarias, por lo tanto, elecciones tampoco ninguna. Bueno, escuchamos por aquí que desconocen Cataluña. No, Convergencia la conoce muy bien, y como la conoce tan bien, por eso no quiere cambiar la ley electoral, porque resulta que está sobrerepresentada en el Parlamento de Cataluña, por eso no quieren cambiarla. Nosotros, que creemos en la igualdad como un principio básico, entendemos que la democracia no puede estar secuestrada por los partidos políticos. Los partidos políticos no se tienen que poner de acuerdo. La democracia es nuestra, del conjunto de los ciudadanos, y tiene que responder a la pluralidad y a la realidad social de la ciudadanía. Y la realidad y la pluralidad es: cada voto vale lo mismo. Cada voto tiene que valer igual. No puede ser que alguien tenga una sobrerepresentación y distorsione la realidad política de Cataluña por un modelo electoral que tiene 31 años y que no reconoce la Cataluña plural tal como es. Sí, lo que tienen.
cenyeixis els 120 segons, sisplau. ¿Me lo dices a mí o lo dices? Els dos. Passem del temps. A ver, nosotros pensamos, desde Ciudadanos, no vamos a decir lo obvio, que la Constitución y el Estatuto son el marco político de encuentro de la mayoría, de la amplísima mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Por lo tanto, una vez constitucionalizado el Estatuto, que manifiestamente no lo era, creemos que es el momento de desarrollarlo en profundidad. Es un instrumento, es un buen instrumento para potenciar el autogobierno, y que una vez generado este marco, este nuevo marco legal, tenemos que ser capaces de trabajarlo conjuntamente con el resto de España desde la lealtad institucional. Yo creo que es el momento de trabajar en el desarrollo estatutario y en la lealtad constitucional. La semántica en política es muy importante. Nosotros no hablamos de Cataluña y España. Nosotros hablamos de Cataluña y el conjunto de España, porque no son realidades diferentes. No lo son. No lo son para la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. La relación entre ambas, más allá de los silbidos, tiene que ser armoniosa, desde la lealtad, desde la exigencia. Evidentemente todos queremos para Cataluña lo mejor, las mejores infraestructuras, el mayor número de recursos económicos posible, la mayor capacidad de gestión, pero siempre dentro del marco constitucional, que es el que les hemos dotado el conjunto de los ciudadanos, porque no quiero aquí entrar en teoría política, pero la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos de España, tal cual como dice la Constitución. Nosotros creemos en un Estado federal, creemos que el Estado autonómico es un Estado prefederal que tiene que acabar de cerrarse, creemos en el cierre del modelo autonómico para configurar realmente un modelo federal, pero no un federalismo asimétrico. El Che Guevara decía, café para todos, escuchar, el Che Guevara decía, café para todos y café, copa y puro. Eso decía el Che Guevara, está en Wikipedia, para quien quiera buscarlo. Entonces nosotros no creemos en el federalismo asimétrico, tenemos un federalismo cooperativo, donde todos los ciudadanos tengan la misma capacidad de autogobierno en el conjunto de España. No que unos tengan más derechos que otros en función de qué parte de nuestro país vivan. No és qüestió de parlar, és qüestió de majories. I en aquestes majories vostès han tingut la seva oportunitat. Yo creo que sucedió en esta universidad. Lo que pasa es que confunde, igual no le quedó claro, que la diferencia no significa privilegio. Y que Aristóteles también decía cosas como que las mujeres no tenían alma. Entonces, bueno, Borges decía que el mundo se divide entre aristotélicos y platónicos. No sé, ese era aristotélico. Los que creemos en la igualdad, los que creemos en que cualquier ciudadano tiene el mismo derecho de gobierno en cualquier parte del territorio, y que la administración, y que en este caso la Constitución, lo que tiene que marcar en realidad son los límites competenciales que cada uno de los territorios tiene que o no asumir. Creemos que eso significa un federalismo comunitario, cooperativo. Los que no queremos una España uniforme, queremos una España plural, no queremos la independencia, pero queremos y confiamos en la capacidad de nuestra Constitución de defender aquello que es evidente, que es que tenemos un Estado plural, complejo, y que el punto de encuentro de la mayoría de los ciudadanos, como decía al principio, es la Constitución y son los estatutos. Y ese tiene que ser, y es para nosotros el punto final de nuestro recorrido político. Sí, d'acord que no es tracta de privilegis, per tant això es tracta de que els ciutadans catalans, els estudiants catalans que són el 17 del conjunt de l'Estat, no siguin discriminats i rebin només el 9% de les beques. Es tracta de que no ens robin els nostres diners per a pagar les beques dels seus estudiants del seu país, perquè són els nostres diners, són els nostres estudiants i no volem un 30% de la beques escolar basat en el robatori de la meitat del que es pot fer. Per altra banda, documents de la llengua, de costors i de nacionalitat. Parlen de centrar-se en els problemes reals de la gent, però vostès ho fan? Pues evidentemente sí, lo que pasa es que desgraciadamente un partido como el nuestro no tiene la capacidad de influir en cuáles son los mensajes que los medios de comunicación transmiten. Yo a todos aquellos que estén o tengan curiosidad o tengan la voluntad de conocer qué es lo que nos propone nuestro partido en todos los demás aspectos de la vida política de Cataluña, más allá de la lengua, más allá de los toros ha sido un tema anecdótico en el sentido que ha sido muy puntual en el tiempo. Entonces les pido por favor que antes de hacer un pero, yo creo que en general todos tenemos que abandonar el prejuicio, y más en este ámbito, en el universitario. Tenemos que acercarnos a lo que dicen los demás, desde lo que dicen los demás, saltando los filtros, y después estar de acuerdo o no con sus propuestas. El Internet es formidable, que es un espacio donde todos podemos acercarnos a aquello que nos interesa o como mínimo nos genera curiosidad. Yo sería, es imposible, en los segundos que me quedan, explicaros el resto de nuestras propuestas sociales para Cataluña. Todos aquellos que tengáis interés, ciudadans-cs.org, y ahí encontraréis nuestras propuestas políticas para el resto de temas que son los verdaderamente importantes. Gracias. Pel senyor Tena.
Si l'expresident del Futbol Club Barcelona se l'està jutjant... Respeto en absoluto a la decisión de cada uno. Nosotros tenemos un eslogan de campaña que dice Rebélate. Rebélate porque pensamos que después de 30 años de política nacionalista en Cataluña algo tiene que cambiar. Y ya es hora de que aquellos ciudadanos que no tienen ningún tipo de conflicto con su identidad, entienden su identidad compleja, catalana y española, lo digan con claridad. Aquellos que creen que el centro del debate político tienen que ser los problemas reales de los ciudadanos, lo digan con claridad y lo exijan. Y que no dejen que una minoría decida por ellos. Que una minoría que lleva 30 años gestionando el poder político y mediático en Cataluña, diga al conjunto de los ciudadanos cómo hay que ser catalana, qué es lo que tiene uno que sentir, cómo tiene uno que ser y en qué tiene que hablar. Por eso apelamos a esa rebelión cívica de ciudadanos que exigen algo que en Cataluña es revolucionario, que se cumplan las leyes y que los ciudadanos tengan todos los derechos con independencia de su origen, de la lengua que hablen, de cuál sea el color de su piel y cuál sea su sitio de procedencia. Eso es revolucionario en Cataluña, pero vamos a conseguirlo. Que la normalidad llegue a las instituciones democráticas y que estas se devuelvan al conjunto de los ciudadanos, a todos. No tenen? Nosaltres creiem que un cop liquidat l'autogovern, un cop liquidat el Peixal Cove, un cop... Haver vingut un dimecres a explicar als estudiants les seues propostes de forma breu i concisa. I res més, espero que el debat us hagi ajudat per a que el 28N, quan anéssim a les urnes, sapiguem quina Catalunya volem. Gràcies. Hora, revolución.